¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente en este estudio que hemos tenido jueves a jueves del libro de Samuel. Y ya estamos en el capítulo 2, en el segundo libro, en el capítulo 12. Usted recordará que estudiamos este tema las 2 semanas anteriores respecto del capítulo 11, que es cuando David peca contra Dios, cometiendo adulterio con Betsabé y matando a Urías. Y ahora en el capítulo 12 vamos a un aspecto bien interesante. Hace rato que estaba yo estudiando este tema, pues vi un par de cosas que se me hicieron profundamente interesantes que me gustaría compartir con usted el día de hoy. Pero, ¿qué le parece si antes de iniciar ponemos este estudio delante del Señor en una oración? Señor bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, Señor, en línea. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. En esta hora ponemos delante de ti esto que vamos a aprender el día de hoy. Respecto del libro de Samuel y sobre todo respecto, Señor, de David, de lo que tú has hecho en su vida y de lo que tú quieres hacer en la nuestra. Gracias te damos por tu fidelidad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amado. Pues antes de iniciar, yo quiero hacerle una pregunta, y es si usted ha escuchado aquella expresión de el abuso del poder. Seguramente sí, seguramente cuando le extiendo esta frase, tal vez usted más bien lo piense de acuerdo a personas que están en alto grado de autoridad o personas que están en esferas de gobierno o en lugares pues en empresas y todo, pero vamos a ver a qué lleva este abuso de autoridad. Vamos a ver a qué fue confrontado David y en fin, algunos aspectos interesantes el día de hoy. Le voy a leer lo que dice el capítulo 12 del segundo libro de Samuel en la Biblia de las Américas. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David, versículo 5, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y la has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor. He aquí, de tu misma casa te levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto esto que has hecho ha dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó toda la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño.
Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Y envió un mensajero por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Versículo 26. Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros de David que le dijeran: he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y se le llame por mi nombre. Reunió David a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David, y él sacó el botín de la ciudad en grandes cantidades, y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas de hierro, también la puso a trabajar en los hornos de ladrillos, y así a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Amados, en este capítulo 12, nosotros vemos cómo el Señor disciplina a sus siervos cuando han pecado, pero además puede extender su perdón y misericordia. Nosotros podemos ver dos aspectos importantes en este texto. El primero es la forma en la que el Señor confronta a David de su pecado y le anuncia severamente la disciplina que él tendrá por sus crímenes. Usted recordará que en el texto habíamos visto en los capítulos anteriores, capítulo 11, capítulo 10, cómo David había extendido su reino, cómo estaba estable, cómo él tenía que haber ido a la guerra. Y en todas estas situaciones David se había comportado adecuadamente, excepto en esto, y aún varios textos posteriormente dicen que David fue hallado irreprensible, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Es decir, este texto nos muestra de una manera muy amplia cómo fue el pecado de David. Nosotros podemos ver al inicio del capítulo pues que ya habían pasado varios meses, ya había nacido el bebé, seguramente mínimo, yo creo que había pasado probablemente 1 año o tal vez un poco menos, pero ya David, después de haber mandado traer a Betsabé, haber adulterado, haber mandado matar a Urías Eteo por mano de Joab, él creía que ya había todo esto pasado. Seguramente él había pensado que se había salido con la suya. Pero versículos del 1 al 4, Dios manda a Natán el profeta y viene al rey y le cuenta esta historia muy, muy típica de aquel tiempo en el que un hombre tenía una ovejita y el hombre rico no tenía. Entonces llegan, se la quitan y si usted se fija en esta historia, David inmediatamente se enoja y dice que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, versículo 5, y en ese momento Natán de una manera extraordinaria confronta al rey de parte de Dios, lo cual la verdad resulta admirable por parte de Natán, porque estaba confrontando al rey de Israel, un hombre súper popular, un hombre poderoso, un hombre con toda la autoridad, y aún así este hombre Natán, siendo enviado por Dios, con la autoridad que Dios le había dado, confronta al rey. De entrada, amado, y esto es como un comentario extra, cuán importante para nosotros es cuando Dios nos dice y nos establece algo, a pesar de quien sea, seguir en lo correcto, decir lo correcto, con gracia, con amor, con compasión, pero no ser personas fluctuantes dependiendo porque con quién está uno. Tal vez a veces se trata de quedar bien con alguien, pero aquí Natán vemos que le importaba más quedar bien con Dios que con el mismo rey David.
Entonces él va y lo confronta y le dice inmediatamente que se enciende la ira de David y él ejerce un juicio sobre esta persona de la historia. En ese momento Natán le dice, tú eres aquel hombre, y tal vez hasta de una forma dramática lo podemos ver nosotros, que el autor del libro lo escribe, y, y acto seguido le dice lo que Dios ha dicho, ¿no? Yo te ungí sobre rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces dice así, y te hice de rey de Israel, te ungí, te libré de la mano de Saúl, te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor. Pero el versículo 9, amados, nos da una pauta muy importante. La pregunta de Natán hacia el rey David es la siguiente: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Quiero que note, y me gustaría que usted y yo más bien notáramos el día de hoy, que el Espíritu Santo hablara a su vida, que todo lo que ocurrió a lo largo de este conflicto que nosotros vemos, como David, sin haber ido a la guerra, paseaba por el terrado, vio a la mujer, vio a Betsabé a lo lejos, la codicia, la manda a traer, comete adulterio, manda a matar a su esposo. En fin, toda esa cadena de engaño y de pecado que se fue entretejiendo tiene una raíz. Y esa raíz es la que da el versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? En muchos textos del Antiguo Testamento, el hablar de la palabra del Señor es hablar del Señor mismo. Significa que aquí podríamos entender es que se ha despreciado al Señor. Y así es como inició la caída de David. Independientemente de lo grave de los otros pecados que él cometió, de todas las violaciones que hizo a la ley de Moisés, independientemente de lo que pudo él actuar y hacer, nosotros vemos que todo esto tiene una constante. Y esta constante, amados, es el abuso del poder. Es decir, que David creyó que tenía más poder aún que Dios mismo. Y lo vemos en una palabra, en una frase que se repite a lo largo de todos los textos, y David envió, y mandó traer, y dijo, e hizo. Y en contraste, el autor del libro de Samuel marca que también Dios manda a Natán, manda a decir con Natán, es decir, Dios le estaba diciendo a su audiencia, acuérdense que el que manda soy yo, no era David. De tal forma que nosotros vemos que David abusó de su autoridad, abusó de su poder, porque despreció la palabra del Señor, despreció al Señor. Por ahí inició todo. Lo demás son manifestaciones, como una enfermedad, que todo alrededor de la enfermedad son los síntomas, pero por dentro hay tal vez un virus o una bacteria. La verdadera bacteria, el verdadero virus, era el desprecio a la palabra del Señor, manifestado, amados, en un abuso del poder que a su vez se podía ver en la forma en la que David mandaba, decía, quiso hacer, pensando que nadie lo veía. Esto lo sabemos porque al final del versículo 11 nosotros vemos la expresión del autor, en la cual dice en el versículo 27 del capítulo 11, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Alguien estaba ahí viendo. Y vemos que efectivamente en este texto lo que ocurrió fue que David despreció la palabra del Señor y se manifestó en este abuso de autoridad. De tal manera que nosotros vemos que el Señor iba a disciplinar a su siervo que había pecado, y aún así había extendido su misericordia. Amado, cuán importante es para usted y para mí el recordar esto, porque este abuso de autoridad que se da por medio de un inicio de despreciar la palabra del Señor, no es únicamente para personas que aparentemente pueden estar en una gran autoridad, en un poder gubernamental,
en un poder en el trabajo, en una gran influencia en la zona donde están, sino cualquier persona, aunque sea un estudiante, un niño pequeño, un joven, una ama de casa, cualquier persona o hasta una viuda pueden abusar del poder. ¿A qué se refiere este texto? ¿A qué nos referimos con ese abuso del poder? En creer que pueden hacer las cosas sin que Dios los vea o sin tener que reportarle a Dios. Y eso es a lo que se refiere el profeta cuando dice que Dios mismo le manda a decir las palabras y la pregunta: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Abusaron del poder. Creyó David que podía hacer las cosas independientemente de Dios, a su manera, ignorando lo que Dios hacía, lo que Dios pedía. ¿Por qué? Porque había menospreciado la palabra del Señor y al Señor. Por supuesto que es mi oración que esto no ocurra en nuestras vidas, y si está ocurriendo, que deje de ocurrir. De Dios nadie, amados, nadie se burla. En algún momento podemos ser confrontados por Él, en algún momento Dios en su infinita gracia y misericordia va a poner un alto al pensar y dejar de lado a Dios y a su palabra. Esta es una importante lección. Como le decía yo, a veces podemos ver este texto, y lo platicaba yo con mi esposa hace rato, si a veces vemos este texto únicamente como un tema de adulterio, como un tema de asesinato, adulterio, como si fuera una película de intrigas y todo eso. Y efectivamente es la manifestación del pecado. Pero en lo profundo de David hubo algo. Y ese algo que hubo en lo profundo de David fue ese abuso de autoridad que se manifestó porque el versículo 9 dice que había despreciado la palabra del Señor. Por lo tanto, al mismo Señor. Es importante reflexionar en esto. La verdad es que para mí es mi oración, por supuesto, que no ocurra en la vida de ninguno de nosotros, empezando por la mía, pero en la vida de todos aquellos que escuchan, que esto no ocurra. Amado, nunca, nunca, nunca menosprecie, desprecie la palabra del Señor, y que eso lo lleve a abusar del poder que tiene y pensar que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque Dios mismo en algún momento lo va a confrontar del pecado y va a anunciarle, y se va a ver esa disciplina de acuerdo a esos crímenes. Por supuesto que también entendemos que hay gracia, que hay perdón, pero siempre, amado, va a haber una consecuencia de nuestras acciones y de nuestros pecados. Esto es lo primero que nosotros vemos en el texto. Y avanzando un poquito, después se declara, el versículo 9, se declara lo que iba a ocurrir, el juicio que Dios iba a tener sobre David. Dice que mató a Urias Eteo, tomó su mujer para que sea mujer suya, y lo has matado de espada de los hijos de Amón. Versículo 10 dice: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Esa era la consecuencia. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias Eteo para que sea tu mujer. Nuevamente despreció la palabra de Dios, y Dios le dice: me has despreciado, así que dice el Señor, y aquí de tu misma casa levantaré contra ti, y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu compañero, y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Esto ocurrió en los tiempos de Absalón, y le dice: en verdad tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de Israel a plena luz del día. Su hijo Absalón hizo esto. Entonces, versículo 13, algo fundamental. En el versículo 13 dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Algo bien importante en este texto. Dios, por supuesto, va a confrontar el pecado. Dios va a emitir un juicio. Va a ocurrir, vamos a tener algunas consecuencias. Pero algo que vemos aquí, amados, es la respuesta de David. Una respuesta adecuada, precisa. David dice: he pecado, pero no solamente he pecado, me he equivocado, sino dice: contra el Señor. Contrastando lo que había ocurrido con el rey Saúl. El rey Saúl, cuando había desobedecido a Dios, le dijo sí a Samuel: pero ven conmigo, ven con el pueblo. Es decir, no reconocía la dimensión de su error delante de Dios. Y aquí sí vemos cómo David inmediatamente contesta: he pecado contra
contra el Señor. Y la respuesta es inmediata de parte de Dios. Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Aquí hay también algo fundamental: el perdón de Dios es inmediato. Nosotros vemos cómo la misericordia de Dios, el perdón de Dios se extiende, le preserva la vida, porque David era digno de muerte, y el Señor le asegura también su amor y su aceptación. Qué increíble texto. Después de haber David pecado, hecho todo esto, Dios confronta a David a través del profeta Natán. Natán tiene ese valor. David, por supuesto, en esa actitud de abuso de poder, despreciando al Señor, en ese momento vemos que es confrontado. Dios lo confronta, David se arrepiente inmediatamente, y también instantáneamente viene el perdón y la misericordia de Dios, la aceptación. Sin embargo, y algo que hay que notar, es que eso no quitó las consecuencias del pecado de David. Esto es una enseñanza importante. David pecó, es confrontado, se arrepiente, es perdonado, pero quedaron las secuencias, quedaron las secuelas, quedaron consecuencias. Muy importante para nosotros en este tiempo. Reconocer que todo lo que hacemos, amados, va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas, pero siempre cuando hagamos cosas tenemos que entender la dimensión que esas cosas han de tener. Y bueno, en este caso nosotros vemos en el texto que dice, versículo 13, que Dios lo perdonó y dice: no morirá. Sin embargo, por cuanto has con hecho esto, dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Vea usted la consecuencia. Un tercero estaba a punto de sufrir. Siempre, a veces, en los pecados que cometemos va a haber víctimas. A mí se me hace muy peculiar este texto, porque en una ocasión, cuando lo llegué a enseñar en un estudio que teníamos en casas, recuerdo que a muchos les preocupaba más el bebé, ¿no? Decían: pero es que ¿por qué el bebé? ¿Y por qué el bebé? Y yo creo que, a fin de cuentas, tenemos que centrarnos en lo que el texto dice, en lo que el texto habla, que es, por supuesto, cómo Dios obra en el corazón de David, y cómo Dios confronta el pecado y Dios tiene misericordia. Después dice que Natán regresó a su casa, muere el bebé, muere el niño, y pues David no había, tratando de apelar tal vez a un cambio en lo que Dios había dictaminado, pues ayuna, no quiere comer, mientras el niño estaba enfermo. Pero a los 7 días el niño muere, y David sabía por qué. Definitivamente David sabía por qué. Y esta es la razón. Versículo 20, que algo interesante. Dice que entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. David también entendía la consecuencia de su error, que Dios lo había perdonado. Había entendido que tenían también consecuencias hacia otras personas, y adoró a Dios. Y vino a su casa y pidió de comer. Él explica lo que él había hecho, y de esta manera nosotros vemos que también, pues, tanto Betsabé como David son consolados, y al final tienen un hijo de nombre Salomón, al cual Dios le manda poner el nombre de Jedidías, porque significa amado del Señor. Y algo interesante en esta parte del texto: a veces nos centramos en la vida de David, en lo que Dios hace, en el profeta Natán, en Salomón, y dejamos un poquito de lado a Betsabé. Me gustaría hacerle un breve comentario respecto de Betsabé. Nosotros vemos cómo David la manda a llamar, cómo se estaba bañando en una azotea, en un lugar público. Vemos cómo comete adulterio. Por supuesto que en el abuso de poder no sabemos cómo Betsabé podía haberse tal vez negado ante el rey, en fin. Sin embargo, aquí hay algo interesante. También el bebé muere. Yo creo que para Betsabé fue doloroso. Y posteriormente tienen a Salomón. Hay pocas mujeres, amados,
en la línea mesiánica que son mencionadas en los evangelios. Y Betsabé es una de ellas. Interesante. Es muy interesante porque en las genealogías no se utilizaba o no era de uso común que las mujeres aparecieran. Aparece Rahab, la mujer que estuvo en Jericó, y aparece Betsabé. Mujeres, les diría un autor, de una reputación dudosa. Sin embargo, también muestra la misericordia y la restauración de Dios. Porque a través también de este evento tan complejo, nosotros vemos que de esta línea vino el Mesías. Es decir, que Betsabé fue tal vez la tatarabuela del Señor Jesús. Interesante, ¿no cree usted? Por ver la misericordia de Dios, viendo el amor y la compasión que Dios puede tener. Así es que, amado, en este texto, para concluir, también nosotros vemos de los versículos 26 al 31 que ya pareciera un cambio total o radical de idea. Sin embargo, vemos que la Biblia tiene una sola idea, tiene una sola línea. Entonces vemos cómo Joab combate contra una ciudad y le manda a traer a David. David va, toma el botín y hace. Esto significa que David fue restaurado a sus funciones de rey. Esto significa que David otra vez hizo lo que le correspondía hacer. No rehusó a sus responsabilidades. Dios lo restaura, Dios estaba con él y siguió para adelante. Es decir, que también nosotros vemos, por supuesto, que Dios va a confrontar a sus siervos de su pecado, van a tener consecuencias, pero la misericordia y el amor de Dios van a estar ahí preservándonos en cada momento. Pues este es el texto que tenía yo que compartir con usted, amado. Algo interesante, ya sabe usted, le recuerdo pues el abuso de autoridad, el despreciar al Señor, el arrepentirse y el ser restaurado. ¿Qué le parece si oramos para despedirnos en esta hermosa noche? Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias de verdad por la bendición de poder compartir este texto, de poder aprender de lo que David hizo, de cómo fue registrado, Señor, este abuso de autoridad, pero iniciando porque en su corazón hubo un desprecio, un abandono de tu palabra, un abandono, Señor, de ti. Permítenos, guárdanos, Señor, de nunca alejarnos de tu palabra o abandonarte y despreciarte, porque eso va a detonar, Señor, que abusemos de la autoridad, que cometamos pecados, que pensemos que somos superiores a otros, en fin. Gracias también te damos porque entendemos tu restauración, sabemos que en el pecado hay consecuencias y también sabemos que en tu fidelidad y en tu gracia tú siempre estás con nosotros para restaurarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados, pues fue un gusto saludarle, que Dios le bendiga, que tenga mucha paz.